Ahora. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Buen día a todos. Ahí se sigue sumando gente. Les decíamos que para no demorar la clase de hoy, vamos a arrancar. La propuesta que tenemos para la clase de hoy, como ya se los anticipamos en la clase anterior y en los correos que les enviamos, tenemos una primera parte en la que vamos a ver, esperen que ya que está, voy a compartir la pantalla porque está todo, así les queda. Ahí ven bien. Sí, hoy vamos a arrancar con la unidad 2, ¿sí? Que ya se las habilitamos el viernes, creo, durante el fin de semana, habilitamos la pestaña 2 en el aula virtual, que les mandamos los correos siempre de aviso cuando lo hacemos, y vamos a arrancar a hablar de la evolución de los modelos atómicos, los contextos, las experiencias, las limitaciones. Recuerden que ya arrancamos en la clase pasada hablando de los modelos y demás. Bueno, hoy como que vamos a profundizar uno de esos ejemplos típicos, que es el modelo atómico, pero antes lo que tenemos previsto son estos trabajos en grupos que le habíamos contado, que es esta modalidad que nosotros implementamos el primer cuatrimestre y que la verdad es que fue muy bien recibida por los alumnos, porque bueno, es como acercarse un poquito más a la presencialidad, trabajar en grupo, que no solamente hablemos nosotros, obviamente con los debidos intercambios con ustedes cuando tienen dudas y demás. Entonces lo que hacemos nosotros es separarlos en grupos al azar, ¿sí? Por eso es que todos ingresamos a este mismo enlace, a esta misma aula virtual, y después los vamos a separar en grupos, y esos grupos se separan en función de su tutor, porque después ustedes tienen que entregar esta actividad, que ustedes ya recibieron la consigna de la actividad, vieron que esta actividad tiene dos partes, una que era individual, que era la que tenían que resolver para la clase de hoy, ¿sí? Y una segunda, que era la instancia grupal, que es la que van a conversar, a debatir y a discutir en ese pequeño grupo que se armemos hoy. Para eso tenemos 40 minutos aproximadamente, ¿sí? O sea que la idea es que a eso de las 10 nosotros los estemos sacando de esos grupos que vamos a crear y volvemos a la sala principal donde estamos todos para arrancar con lo que sería la unidad 2 y los modelos atómicos. Para ponerlos un poquito en tema nuevamente, entonces fíjense lo que yo les decía, que había una consigna individual, donde retomábamos el tema de las interrelaciones entre la química y la tecnología, que fue lo que les presentamos en la unidad 1, ¿sí? Entonces conocer las múltiples interrelaciones en general y con la informática en particular. Y haciendo foco, esta consigna lo que planteaba era haciendo foco en la nanotecnología. Por eso esta consigna individual lo que les pedía era que ustedes ingresaran a la página de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Si ustedes hacían clic en el link que tenían en la consigna en el aula virtual, los llevaba a la página de Facebook de la FAN, que es la Fundación Argentina de Nanotecnología, pero que ahí mismo incluso tenían la página oficial de la FAN. Y la idea era que que hicieran un recorrido por las diferentes entradas de la página. Si se fijaron, yo también estuve investigando, tiene algo que es buenísimo, que tiene como todo un ciclo en YouTube de charlas de difusión, de divulgación, entonces con explicaciones muy amenas, como para cualquier público, como siempre lo es el tema de la divulgación y la difusión, donde habla de un montón de aplicaciones, ¿no? No quiero spoilear porque esa era la idea, era que ustedes investiguen al menos cuatro entradas, y que precisamente esto, que explicaran el producto científico que estaba relacionado con la nanotecnología, la importancia, el lugar donde se producía, cuál era el aporte novedoso, y todo eso lo tenían que traer resuelto de forma individual para el encuentro de hoy, ¿sí? Y después estaba la consigna grupal, que es lo que van a abordar hoy en conjunto, donde la idea es que a partir de esas investigaciones que hizo cada uno, ¿sí? Ustedes entre todo el grupito elijan, digamos, 3 entradas, 3 productos, y precisamente la idea es que ya con eso escriban un formato específico, como si fuera un artículo del periódico digital de la prensa de UNDAV, que de vuelta es algo de divulgación, ¿no? Fíjense que nosotros les contamos en la primera clase que ustedes van a tener que elaborar distintos tipos de documentos, ¿no? Hay veces le explica un compañero, entonces eso tiene un lenguaje más coloquial, más tradicional, más sencillo, como nosotros hablamos siempre en el bar, podemos hablar con un amigo, con un compañero explicándole un tema,
o tenemos estos artículos de divulgación, que si bien uno usa términos más técnicos, como es de divulgación, tiene que comprenderlo, digamos, es para un público amplio. Después hay informes técnicos que ya son más específicos, con el lenguaje más duro y específico de la disciplina que estemos hablando, y así hay distintas cuestiones, ¿no? Uno después puede escribir una publicación científica, donde entonces ya ahí entra la estadística, hay distintos formatos, y siempre uno lo que tiene que tener en mente es a qué público va dirigido. Y de esa manera orienta, y también es la estructura del artículo que uno tiene que escribir. Bueno, en este caso lo que ustedes van a tener que entregar, después en ese espacio que tienen en el aula virtual, es la consigna individual y la grupal, y la grupal es precisamente esto, un artículo como si fuera a publicarse en la revista de prensa de la UNID, ¿sí? Fíjense que ahí le dice no más de 3 páginas y todos van a tener que subirlo. A ver si acá veo en el chat que escribieron algo. Ah, buen día. Uno más, buen día a todos. Así que, bueno, la idea es, no sé cuántos son, Gastón. Son 44, más o menos, sí, 44 bueno. Sin nosotros. Calculo de 43, porque estás presentando. Ah, no. Ahí ya dejé. Bien. Sí, 44. A ver, vamos a los grupos. Y entonces, ¿cuántos grupos hacemos? ¿Hacemos grupos de 5 más o menos? ¿O... Sí, mejor, porque si no, se nos va. Entonces tengo que armar como 9 grupos. Sí. Bueno, dale. A ver, asignar manualmente. Y bueno, a ver, asignar, ¿a quién vamos a asignar? Tenemos, si me los ordena en orden alfabético sería un... Bueno, entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando los asigne al grupo es preguntar si son todos del mismo tutor, ¿sí? Porque puede fallar porque a veces tienen doble apellido y demás, yo acá no veo los nombres completos. Si alguno no es del mismo tutor, bueno, ese lo expulsan. No, escriben por el chat y lo asigno a otro grupo, ¿sí? Porque la idea es que se vayan empezando a conocer dentro de los grupos de los mismos tutores, porque como le dijimos, después hay muchas actividades que se entregan grupal, y siempre las actividades que se entregan grupal, además de estas, las tienen que hacer dentro de los mismos tutores. Entonces yo voy a intentar hacer lo posible, pero... Profe, si me... disculpe que le interrumpa, yo ahora en un ratito me tengo que ir al médico. Bueno. O sea, ya en 15 minutos, 20 tengo que salir, así que... ¿Tu nombre? No sé si... Iván Machuca. Bueno, igual te asigno, a lo sumo tu grupo le asignaré uno más, y vos estás con Liliana, ¿no? Sí. Bueno, para saber. Bueno, si me pueden, yo por las dudas, si no, pregunto, y si me contestan, Guglielmo, Juárez, Leguizamón, están conmigo, ¿no? Sí, Lore, sí. Perfecto, entonces los voy a asignar. Y Brian, Abel del Valle, ¿también estás conmigo? Y sí, profe. Fachinat también, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, van todos al grupo. Ahí cuando pueda iniciar todas, esto no me deja ver encima. Añadir una sesión, ¿será? No. Bien. Ahora tenemos Urquiza. Salado. Y sin asignar acá. Quiero asignar. Urquiza, Torres. Acá, profe. 3, 4. A ver. Chanson, Brisa, sí, está con Lili, ¿no? Chanson, sí. Sí, profe. Te mando la sala 3. Disculpe, profe, ¿qué Sí. Torres?
Porque vi que hay 2. No sé, porque ya lo mandé. Perfecto. Torres Federico Madero. Ah, era el otro. Perfecto. Igualmente los dos Torres, Brian Torres y Federico, están compartiendo la misma sala. Profe, No, bueno, yo también soy Rubén Torres. profe. Entonces somos 3. Ah, bueno, a ver, entonces vos todavía estás en espera. Fíjense que hay un par que dice, Brian Torres dice no ha entrado, tenés que aceptar, hay un cartelito que te tiene que aparecer para entrar a la sala y tenés que dar como el ok. ¿Se escucha? ¿Sí? Que yo entré y como que se me salió, porque entré ni bien me apareció. ¿Tu nombre? Brian Torres. Ah, bueno, A ver, ahora veo si entonces te puedo asignar de vuelta. Son un millón, Dale. es imposible hacer esto, Profe, pero... a mí no me apareció ningún cartelito. Soy Martín Leguizamón. Sala. bueno, ahora vamos. Bueno, vamos con... te paso a la sala. ¿Querés que vaya llamando a Lili? Fíjate, Profe, no, es que estoy poniendo a... sí, ¿quién habla? hola, soy Florencia Yáñez. A mí Sí, me apareció el cartel, la sí. invitación a sala 4 y ahora sala 3. Sí, porque no había creado la 4 todavía y no sé por qué te movía la 4, así que por eso estás en sala Ah, 3. entro a la 3, ¿no? Sí, sí, entren fíjense entre ustedes, si son del mismo tutor, que yo estoy haciendo lo posible, imagínense, para ir separándolos. Ah, Y está bien. O sea, me dice Lorena Pérez Carusi, yo tengo tutora Liliana. está bien, pero porque soy ¿Está yo la que bien? te está enviando. Claro. Ah, está bien, gracias. De nada. En este encuentro todos pertenecemos al mismo grupo del turno mañana, independientemente del tutor o tutora. Bueno, ahí estamos. Centurión Ferreri, yo soy tu tutora. Sí, sí, vos sos mi tutora. Perfecto, vas a sala 4. Ay, que se me fuera. Acá, sala 4. A ver, te quedó alguien allá. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Este es de Liliana. Bueno, vamos a... Hay uno que me dio de 6 de la sala 3. Pero bueno, 2, 4, 5, la sala 4. Lorenzo, sos de Lili, ¿no? Lorenzo, sí. Lorenzo Ignacio o Lorenzo Fernando. Sí. Dijo, vas a la sala Ujú. 5. Rivarola, 5. Lencina, sos de Lili, ¿no? Lencina Iván, sí. Bien. Profe. Después. 1, Cualquier 2, cosa yo 3, estoy acá con la 4, lista. 5. Bien. Cobos tiene que ser mío. Tuyo. A ver, Uber es mío. Por Uber H. creo que... Ah, Sí. no. Vas a la Sí. sala 6, Leandro. Ujú. Javier Castro, sala 6. María Laura 10 es mía, sala 6. Martín Alberto Leguizamón, que no sé si él era el que me había dicho que se tenía que ir al médico. No. Ah, él es el que va a pasar que se va a conectar en el Machuca. turno noche. Yo, sí, profe, pero igual. A ver, ahí está. Bien. Ahí te mandé a la sala 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Ya me quedan 17 todavía. Bueno. Villanueva, Farfán. Villanueva Farfán Es de es de Lili. Lili. Ujú. ¿Qué sala voy? Sala 7. Rodríguez. 7. Sala 7. Prieto. Rodríguez y Ofi también. Joa, Ah, está bien. sala 7. Sosa de Lili, sala 7. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tenemos Zabalegui, sala... Allá, no, ibas a la 8. Galeano es mío, ¿no? Micael Sí, sí. Alexis Galeano, vas Sí, a sí, sí. sala 9.
Pandolfo de Lili, sala 8, Espinosa, mío, sala 9, Rosales Cecilia de Lili, sí, 8, Rosales, sí, Rubén Casa, Rubén, Rubén Casas. A ver, pará. KSA, Rubén, ¿cuál es tu apellido? Soy de Liliana Torres. Bien, después acordate si podés ingresar con tu nombre, porque si no, esto es un lío, si no sé, Claro. Dale. Es que no sé cómo cambiar. Me quedó el de Gmail. no hay problema. Entonces vos vas a la sala 8. Vale. Nagel 8, Foto 8, y ellos cuántos son ya. Después 1, te 2, quedan 3, todos. 4, Todos para 5. vos. Bien. El mío era la sala 9, ¿no? Son 2, sí. Sala Sí, 9. la sala 9 son 2. Mandalo todo ahí. Bueno, Stephanie Nazareno, pero ninguno de los dos es mío. Fíjate, Gastón, a ver de qué grupo somos, porque yo Álvarez no lo tengo en mi lista. Ahí me fijo. No, profe. ¿Qué apellidos son? Menéndez, era uno. Sí, Stephanie es Menéndez y Nazareno es Álvarez, si no me acuerdo más. Ujú. Steffi es de Sol y yo de Gastón. ¿Y por qué están en el turno mañana? Esa es la pregunta. Bueno. Si son del turno noche. Ustedes no me avisaron nada, chicos. No, ustedes no se anotaron en el turno mañana, porque si se hubieran anotado en el turno mañana, estarían en la lista de los inscritos en el turno mañana, con Lili o conmigo. Claro. ¿Están en la lista de Lili y Gastón? No. Bueno. Menéndez y Álvarez. Bueno, yo ahora los paso a un grupo de Lili y después envíenle un mail a Lili por este tema, ¿sí? Porque no están dentro de la comisión de inscriptos del turno mañana, en el SIU. O sea, eso no depende de nosotros. Nosotros levantamos a los alumnos en función de dónde están inscritos en el SIU. Habrá habido un error cuando ustedes se inscribieron, no sabría qué decirles. Paso a la sala 2. A ver. Dale, anda que yo voy viendo acá unas cositas. Pero, No, los dos están inscritos en el turno mañana. En el turno noche, perdón. pero dice que le llega mensaje del turno mañana. ¿Cómo puede ser que le llegue mensaje del turno mañana si dice, ¿saben que los tutores son ustedes dos? Menéndez. Detuve el video. Dale. No, rarísimo. Y voy a compartir. ¿Ahí ven todos? Sí. Muy bien. Bueno, entonces ya pasamos esta primera etapa que era la parte de la actividad en grupos y ahora vamos a hablar, esto que si no me tapa, de los modelos atómicos, ¿sí? Que era precisamente, antes de arrancar con la parte de la actividad grupal, yo les contaba que vamos a hablar específicamente del modelo atómico y cómo fue evolucionando, ¿no? A lo largo de la historia todo el conocimiento en lo que hace al desarrollo y al conocimiento del átomo, ¿sí? Y que precisamente es como un ejemplo claro el del modelo atómico, porque como ustedes saben, los modelos, que lo vimos en la clase pasada, no son más que una representación de la realidad, no son la realidad. Entonces, ¿esa representación en qué se basa? Precisamente se basa en el conocimiento y en las herramientas que hay en ese momento. El contexto histórico, político, ¿sí? El contexto regional, en un montón de cosas que hacen que uno pueda avanzar en el conocimiento. Y entonces un modelo, en este caso, lo que uno hace es, bueno, en función de las evidencias que tiene,
uno hace una serie de postulados, una serie de ideas, de hipótesis de cómo puede ser que se explique la realidad a partir de ese modelo. Y cuando ya hay alguna evidencia de que ese modelo entonces no ayuda a explicar, a comprender esa realidad, entonces ese modelo se descarta y se plantea un modelo nuevo, ¿sí? Entonces, fíjense, el modelo atómico nosotros decimos que es un claro ejemplo de la evolución del conocimiento, porque arranca en el siglo V a.C., con Demócrito, ¿sí? Que no era más que un filósofo, un pensador, pero en ese momento no... ¿Alguien está? En ese momento no es que uno tenía evidencias científicas, ¿sí? Sino que se sentaban a pensar a partir de las observaciones y ahí a construir el conocimiento. Entonces, ya en el siglo V a.C., Demócrito lo que dice es que creía que la materia, porque precisamente recuerden que nosotros en química dijimos que su campo de acción es el estudio de la materia, de las propiedades de la materia. Entonces, nosotros necesitamos saber, comprender cómo está constituida la materia, cuáles son esas partículas elementales que conforman la materia para poder entender las propiedades. Entonces Demócrito lo que decía es que, bueno, que como había cosas que tenían, no sé, causaban distintas sensaciones, distintos sabores, que eran distintas al tacto, ¿sí? Que podía haber cosas dulces, cosas ácidas, entonces que eso precisamente tenía que deberse a que las partículas que componían esas materias eran distintas. Entonces, y algo que él decía, que instauró ya en ese momento, es que la materia tenía que estar formada por partículas pequeñas, ¿sí? Sólidas, incompresibles e indivisibles. Y ahí surge este concepto del átomo, que es algo que no se puede dividir. Por eso, como que la partícula más pequeña que formaba a la materia eran los átomos, ¿sí? Y esto de, entonces, que las propiedades que uno veía y sentía por los distintos sentidos, tenían que verse reflejados en que esos átomos que la constituían tenían que ser distintos. Entonces, fíjense que los átomos lisos, sin protuberancias, que rasguen y irriten nuestros sentidos, nos iban a producir una sensación dulce. Mientras que si había átomos rugosos, con filo, ¿sí? Entonces nos iban a dejar una sensación amarga o ácida. Entonces, todo esto en función de las discusiones y de la observación, ¿sí? No había nada más que eso. Obviamente en ese momento no le llevaron mucho el apunte a Demócrito, muchos otros pensadores, filósofos lo que decían es que la materia estaba conformada de manera continua, no indivisible y por partículas determinadas, ¿sí? Pero este concepto del átomo fue retomado como 2000 años después por Dalton, donde de vuelta donde aparece el modelo atómico de Dalton, y lo que dice Dalton es precisamente de vuelta el tema de que la materia está formada por partículas que son indivisibles y de manera discontinua. ¿Sí? Hay distintas partículas que van a conformar la materia, ¿sí? Y que estos átomos, que las partículas más pequeñas son los átomos, y que entonces si nosotros tenemos distintos materiales, esos materiales iban a ser distintos en las partículas que los constituían. Entonces, por ejemplo, fíjense acá tenemos un ejemplo del cobre y del azufre. Entonces lo que planteaba Dalton es, bueno, los átomos de cobre van a ser todos iguales entre sí, pero van a ser distintos a los átomos que conformen el azufre, ¿sí? Entonces hablaba precisamente de vuelta, ¿no? Fíjense, estamos hablando del siglo XIX, más o menos. Entonces, antes, lo que decían es, bueno, en base a la observación, en los postulados de Dalton decían, bueno, los átomos, los elementos químicos están formados por partículas pequeñas e indivisibles llamadas átomos, ¿sí? Estos eran los postulados en los que se basó Dalton. Que todos los átomos de los elementos químicos que eran idénticos, entonces iban a tener las mismas propiedades y por lo tanto sus átomos iban a ser iguales. Mientras que si había otra sustancia, otro elemento químico, entonces los átomos que constituyeran esos elementos químicos iban a ser distintos, pero iban a tener entre sí las mismas propiedades, las mismas características esos átomos, la misma masa, ¿sí? Y otras propiedades. Dalton también propone el tema de que los átomos no se crean ni se destruyen, y habla de esto, de la ley de la conservación de la masa, que se tienen que mantener los átomos, y empieza a hablar de lo que después nosotros vamos a entender como las reacciones químicas,
que los átomos solamente como que se reorganizan, se agrupan de maneras distintas. Entonces ahí aparece también la teoría molecular, que después en realidad retoma Avogadro. Y que los átomos se van a combinar entre sí con una determinada cantidad de átomos, ¿sí? Definida para formar compuestos, que es lo que nosotros conocemos hoy como moléculas. Entonces, estos 5 fueron los postulados de la teoría de Dalton. Pero ¿qué pasó? Como todo modelo, llega un momento que tiene una limitación, que hay cuestiones que, como yo les decía antes, no pueden explicar. Entonces el modelo de Dalton no tenía en cuenta que, por ejemplo, los átomos iguales se podían combinar entre sí. Por ejemplo, ustedes saben que el oxígeno gaseoso, el hidrógeno gaseoso, está conformado por 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Bueno, no, él creía que los átomos estaban solos, ¿sí? O se combinaban con algún otro elemento, pero no creía que se podían combinar átomos de la misma especie química. Entonces, esa, por ejemplo, fue una de las limitaciones a su modelo. Y otra de las limitaciones es que él creía que la partícula más pequeña e indivisible era el átomo, ¿sí? ¿Y qué pasó? De vuelta, como dijimos que siempre tenemos que ver en el contexto, luego hubo distintas investigaciones, distintos desarrollos que permitieron avanzar en el conocimiento. Entonces, Thomson, precisamente lo que descubre a partir de distintas investigaciones que hizo con rayos catódicos es que había partículas más pequeñas, que había partículas subatómicas y que conformaban al átomo. Lo que descubre precisamente es al electrón. Entonces él postula un nuevo modelo, que es este modelo que se conoce como el budín de pasas. ¿Por qué? Porque fíjense, esto es un modelo, una representación esquemática de cómo sería un átomo, ¿sí? Lo que él descubre a partir de sus experimentos, que ahora vamos a ver, es que había unas partículas subatómicas, es decir, partículas que formaban parte de los átomos, que tenían carga negativa, que es lo que se llamó los electrones, ¿sí? Pero además se sabía que el átomo en realidad no tenía una carga, que era neutro. Entonces, así como tenía partículas que tenían carga negativa, debía haber cargas positivas para compensar esas cargas negativas. Entonces, lo que él propone es como esto que decimos, el budín de pasas, como una masa de carga positiva y electrones incrustados dentro de esa estructura positiva con carga negativa, ¿sí? Como a modo de ciruelas, de pasas, de chips de chocolate, si quieren. ¿Sí? Los experimentos que hizo Thomson para proponer este modelo y para descubrir el electrón, se dieron en un momento en el que precisamente hubo otros desarrollos, como decíamos. Precisamente estaba todo lo que era la industria del vidrio, entonces empezaron a desarrollar estos tubos catódicos donde precisamente se podía poner gas adentro de vidrio que estaban al vacío, ¿sí? Desarrollos que previamente no se habían dado, entonces que precisamente estos avances en la tecnología hizo que se pudieran plantear esta serie de experiencias y que entonces pudieran comprobar que el átomo tenía una partícula que lo constituía, que tenía una naturaleza negativa. Entonces fíjense la serie de experimentos que hizo. Uno de los experimentos, que se llamaban estos tubos de Crookes, que son estos tubos de vidrio, de cerámica, donde precisamente en su interior tenían un gas, ¿sí? Lo que hizo fue, también tenía los polos positivos y negativos, son electrodos, ¿sí? Tenemos el cátodo y el ánodo, y lo que hacía era incidir un rayo de luz, ¿sí? Un rayo catódico en ese tubo. Entonces, lo que veían era que siempre se el rayo de luz, la luminosidad lo atravesaba, ¿sí? Entonces, bueno, empezaron a modificar esa experiencia. Lo que hizo fue interponer una cruz, esa cruz de Malta, para ver cuál era la dirección de ese rayo. Entonces vio que el rayo ese catódico siempre producía una sombra en la pared que estaba frente al cátodo. Entonces ven cómo se ve la sombra proyectada de la cruz. Entonces, bueno, ahí ya supo cuál era la dirección, desde dónde hacia dónde, cuál era la trayectoria de ese rayo de luz, ¿sí? Otra cosa que se les ocurrió es interponer, donde antes tenía la cruz de Malta, interponer como esa paleta, ¿sí? Esa rueda que tiene unas palas ligeras. Entonces,
¿qué es lo que observó? Cuando el rayo catódico se hacía incidir la luz, las aspas, las paletas de esa rueda giraban. Entonces, ¿cuándo espera uno que esa paleta gire? Cuando lo que está incidiendo tiene una determinada masa, porque si fuera algo que sí que lo puede atravesar directamente, entonces no girarían las paletas, ¿sí? Fíjense que nosotros lo que veíamos con la cruz era simplemente una sombra. Entonces acá lo que le está dando la pauta es de que hay algunas partículas pequeñas, ¿sí? Que pueden hacer que esa paleta gire. Otra modificación que hizo en estos tubos de Crookes, en estos rayos, en estos tubos de vidrio envasado al vacío, fue poner campos magnéticos y eléctricos, ¿sí? Y lo que vio es que ese rayo, lo que sufría era una desviación en su trayectoria, ¿sí? Entonces se desviaban hacia la placa positiva. Entonces le estaba hablando de que precisamente la naturaleza negativa de las partículas que componían ese rayo, porque ustedes saben que cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. Entonces esa desviación hacia la placa positiva fue lo que le hizo confirmar de que entonces la naturaleza de las partículas que estaban en esos rayos catódicos eran negativas. Otra cosa que hizo fue cambiar el gas que estaban dentro de esos tubos al vacío, también cambiar los metales de los electrodos, porque uno siempre lo que hace en las experiencias es ir manipulando, ir modificando todos los elementos como para ir descartando otras hipótesis. Y entonces, a partir de todas esas modificaciones, a lo que pudo inferir, a la conclusión que llegó es que los rayos catódicos tienen las mismas características independientemente de la sustancia gaseosa que estaba dentro del tubo de Crookes o del metal que constituían los electrodos, ¿sí? Entonces, a partir de toda esta serie de experimentos, Thomson demostró que los rayos catódicos estaban formados por partículas negativas, y que estas partículas eran subatómicas, es decir, formaban parte de los átomos, ¿sí? Entonces, la propuesta de Dalton de que los átomos eran indivisibles se vio descartada, ¿sí? Porque ya había una partícula constitutiva de los átomos, como son los electrones, ¿sí? Y precisamente son estas partículas negativas que hoy conocemos. Ahora, llegó un momento que también tuvo limitaciones el modelo de Thomson, ¿sí? Entonces, bueno, esto era lo que recién les decía, de que entonces había puesto de manifiesto que los átomos no eran indivisibles, como había propuesto Dalton, y que entonces había una desviación frente a campos eléctricos. El próximo, para seguir investigando, ¿sí? Para tener más información sobre este modelo, aparece Rutherford, que no era más que un discípulo de Thomson. Y Thomson, entonces, empezó a hacer otra serie de experiencias. Y de vuelta, entonces, a partir de los distintos conocimientos y las distintas evidencias, es que uno va avanzando en las distintas propuestas del modelo atómico. A ver, esperen que acá tengo varios chats que... Ah, ya contestaste vos, ¿no, Gastón? Sí, ya contesté yo. Muy bien. Allá, y se lió. Estoy spoileando. A ver. Bueno. ¿Acá querés seguir vos, Gastón, o sigo yo con Rutherford? Dale. Sigo. ¿Quién habló? ¿Alguien dijo profe? Alguien quiere hacer ¿Cuáles una fueron las consulta. limitaciones que tuvo el de Thomson? El de Thomson en realidad las vamos a ver, hay limitaciones, pero en realidad eran como las conclusiones, las vamos a ver con los avances de Rutherford, ¿sí? Porque precisamente Rutherford, como era discípulo de Thomson, lo que hizo fue, que ahora Gastón les va a contar, diseñar una serie de experiencias en la que precisamente bombardeaban con rayos a la materia, y ellos lo que esperaban es, precisamente las analogías que hacen, es como que se imaginaban que el modelo de Thomson era como si uno pensara en un almohadón de pluma, ¿no? Entonces, si uno le dispara con un arma, no sé si era un arma de fuego, un cañón o qué en ese momento, no sé qué es lo que había, pero uno lo que esperaba es que si uno dispara con un arma de fuego, un almohadón lo atraviese, ¿sí? Y eso, a partir de las experiencias que planteó Rutherford, no sucedió, no atravesaba. Entonces, hay algo que no estaba bien dentro de ese modelo de budín de pasas que había planteado Thomson, ¿sí? Que era una estructura homogénea de carga positiva con estas incrustaciones de estos elementos con carga negativa, ¿sí? Fíjense que todos fueron aportando al conocimiento.
porque Dalton precisamente dijo, bueno, hay unas partículas que constituyen a la materia no es continua, ¿sí? Y habló de los átomos, que después ese modelo se dio de baja porque precisamente había partículas más pequeñas, pero dejó instaurado un conocimiento muy válido, que es que la materia está formada por partículas, ¿sí? Y no tiene una naturaleza continua. Thomson hace un avance sustancial a partir del conocimiento de los electrones, que los átomos están compuestos por partículas negativas y que además ese átomo tiene partículas positivas para compensar esas cargas. Pero bueno, esto de que la estructura era homogénea y que era toda carga positiva, bueno, vamos a ver que no era así y es lo que descubre el modelo que plantea Rutherford, ¿sí? Y así vamos a ir viendo que siempre, digamos, no es que se avanza de cero, se construye el conocimiento tomando como base el conocimiento existente y las evidencias, que son lo que surgen a partir de los desarrollos, las innovaciones, la tecnología, todo lo que en ese momento es posible, entonces nos permite saltar y dar un paso más en el conocimiento, ¿sí? Y acá los dejo con Gastón con el modelo de Rutherford. Perfecto. Bueno, entramos con Rutherford, ¿sí? Ay, perdón. En este caso... No, que había salido No la pasa pantalla nada. completa. No hay problema. En este caso ustedes verán de que, bueno, tal como dice acá Lore, ¿no? Fíjense que cuando hablamos acerca del átomo, estamos hablando, digamos, de un recorrido histórico que es impresionante, ¿no? Digamos, de cómo podemos nosotros representar algo que no vemos. Es muy complicado. Entonces, ahora, para poder representar eso, están los modelos, ¿sí? Como se habló en la primera clase, Liliana había comentado, ¿no? Acerca de que el modelo es una representación que ayuda a comprender, ¿sí? Sabemos que no es una verdad absoluta, que es provisoria, pero que responde bien. Mientras responda bien, el modelo se mantiene. El tema está de que cuando el modelo no responde bien a un fenómeno en la naturaleza, la teoría tiene que ser revisada, ¿sí? Entonces, en este caso, así como comentaba Lore, aparecen evidencias, ¿sí? En base a evidencias se van haciendo avances, pero hay momentos para cada uno de estos modelos que no podían responder ciertas preguntas. Entonces, aparece esta idea de que Rutherford comienza a preguntarse sobre este modelo atómico de Thomson, ¿no? Dice, bueno, si es una masa sólida que tiene incrustadas cargas negativas y la masa sólida es positiva, hay interacciones entre las cargas positivas y negativas, hay mucha atracción, y en esa atracción también se crea un centro de, digamos, de mucha carga concentrada, y él decía de que puede, ¿será así? ¿Será que es una masa sólida? ¿No trae otra repercusión eso, digamos? ¿No genera una inestabilidad en la estructura atómica? Entonces, él, convencido de que no era del todo estable esa propuesta de modelo que proponía Thomson, lo que hace Rutherford es decir, bueno, voy a verificar a ver si esto que comenta Thomson es tal cual es, ¿sí? Entonces, ahí llegó Lili. Entonces, buenas. ¿Qué es lo que pasó con Rutherford? Rutherford lo que hace, primeramente, bueno, decía, bueno, vamos a ver en base a lo que yo propongo para poder ver si esto de que este modelo que propone Thomson es válido. Y lo primero que él hace es trabajar, ¿sí? Él propone una parte experimental que es empezar a bombardear, ¿sí? Es decir, utiliza en ese momento, estaba muy en paralelo trabajándose todo lo que son elementos radiactivos, ¿sí? Elementos que puedan generar energía, ¿sí? Digamos, energías de alta frecuencia, como los rayos, las partículas alfa, las partículas beta, las partículas gamma, ¿sí? Que son de mucha energía. Entonces él decidió trabajar con las partículas alfa, que de las tres, digamos, es la que menos energía propone, pero que ayuda a poder trabajar en los avances. Ahora, estas partículas se obtenían de algunos elementos que son reactivos. En este caso se trabaja la idea de isótopo, ¿sí? Porque los isótopos también, ustedes sabrán de que, por ejemplo, hay isótopos que se utilizan para datar años de restos fósiles, ¿sí? Ustedes tienen el carbono 14, nosotros conocemos comúnmente el carbono 12. ¿Sí? Que es el que uno puede ver o ha trabajado en, no sé, la escuela secundaria mucho con el carbono 12, pero
no es el único carbono, sino que justamente contiene otro tipo de carbono, ¿sí? Hay otros tipos de carbono que son los isótopos, ¿sí? Es el carbono 14. El carbono 14 es radiactivo, ¿sí? Que en base a la concentración que contengamos de carbono 14 podemos datar los años que tienen, ¿sí? Un material o un elemento determinado. Entonces, los isótopos son elementos, ¿sí? Que son de la misma, ¿sí? Digamos, uno puede decir que son de igual número atómico, es decir, que son de la misma especie, pero lo que lo diferencia, ¿sí? Es justamente el número másico, es la cantidad de neutrones que contienen, ¿sí? Entonces, pero eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Esta idea de isótopos se trabajó con isótopos, unos isótopos que tenían mucha particularidad con respecto a liberar partículas alfa, ¿sí? Entonces lo que se propuso fue trabajar con esos isótopos para ver si esa partícula alfa, si lo incido sobre una placa metálica, ver qué produce. Entonces vamos a la otra presentación. Ahí vamos. Entonces Rutherford decía, bueno, pero ¿es todo sólido? ¿Es sólido todo lo que propone el modelo atómico de Thomson? ¿Sí? Entonces él lo que propone dice, bueno, lo que va a hacer es agarrar una pequeña hoja, ¿sí? Una hoja muy delgada, ¿sí? En este caso es de oro. Lo que hace es, a esa hoja de oro, ¿sí? Muy pequeña, le va a hacer incidir un rayo de partículas alfa. ¿Sí? Esas partículas alfas van a interactuar con esa plaquita de oro, ¿sí? Y él decía, bueno, si todo es sólido me tiene que rebotar. ¿Sí? Si el modelo que propone Thomson es sólido, me tiene que rebotar, ¿sí? Los haz de luz, ¿sí? El rayo, la partícula alfa, me tiene que rebotar. Entonces eso es lo que proponía. Y él va y dice, bueno, vamos a ver si esto sucede. Y él lo hace. Cuando realiza su práctica, como en este cuadrito que está ahí abajo, ¿sí? Ustedes vean donde está el cursor, ustedes verán de que él lo que esperaba es que rebote, pero en realidad se dio cuenta que las partículas alfa atravesaban, ¿sí? Justamente esa lámina de oro. Atravesaban, algunos tenían una trayectoria, ¿sí? Sin ninguna desviación, algunas se desviaban, ¿sí? Y pocas eran las que rebotaban. Entonces, a esto, digamos, Rutherford se encontró sorprendido porque justamente, bueno, pero ¿qué pasó? Entonces hay algo más. La estructura, ¿sí? Atómica no es tal cual como lo define Thomson, entonces hay algo más que pensar. Y fíjense ustedes que en base a evidencias, en función de las experimentaciones que se realizaron, comienzan a armar nuevos modelos, nuevas representaciones, ¿sí? Y en este caso, en base a esta práctica experimental que él propone, dice, bueno, entonces no es del todo sólido el modelo atómico. ¿Sí? Digamos, la estructura atómica no es sólida, no es una masa positiva con toda incrustación negativa, sino que hay algo que hace que el rayo siga derecho, si el haz de luz siga derecho, hay algo que lo hace que siga derecho y se desvíe, y algo que rebote. Entonces esto a él le llamó mucho la atención. Entonces él decía, bueno, el experimento que le pasó, la mayoría de las partículas alfa pasaban sin ser afectadas ni desviadas. Otra dice que algunas atravesaban la lámina sufriendo desviaciones considerables, y unas pocas sufrían desviaciones, ¿sí? Y otras son mínimas las que rebotaban, ¿sí? Entonces, él, bajo digamos, en estas observaciones que él hace, él se da cuenta que el modelo de Thomson no respondía bien a esta situación. Entonces Rutherford propone su propio modelo, ¿sí? Es decir, esa representación esquemática para poder expresar la nueva estructura atómica. Y vamos a la otra parte, me parece. Entonces, él dice, bueno, ¿qué ocurre? ¿Es una masa sólida? No. Él lo que propone es que no es una masa sólida. Él sí propone que yo tengo un centro donde contiene una carga positiva, ¿sí? Y luego por fuera se encuentran girando, ¿sí? Los electrones. Ahora, lo interesante de esto es que aparece la idea de vacío, ¿sí? Aparece la idea de vacío, ¿sí? Es decir, no es toda una masa sólida, sino que hay vacío, ¿sí?
Entonces él dice, bueno, se pueden distinguir dos zonas, el núcleo, ¿sí? Que es lo que está en el centro, que contiene la carga positiva y la totalidad de la masa, y luego la corteza, ¿sí? Es por afuera, lo que está por fuera del núcleo, zona que rodea el núcleo, donde están los electrones cargados, ¿sí? Negativamente. En este caso, este modelo fue muy bien recibido, ¿sí? Y aparece la primera idea de vacío. Y ya hasta ahora, fíjense que volvemos a la idea de modelos y volvemos a representar esquemáticamente algo que responde muy bien a esa práctica experimental que había hecho, ¿sí? Pero no todo sigue constante, digamos, no todo se mantiene en el tiempo en la ciencia, sino que tiene carácter provisorio. Y esto de carácter provisorio es fundamental para poder desarrollar cualquier tipo de avance científico-tecnológico. En este caso, bueno, acá comentan, ¿no?, un poco acerca de lo que es el neutrón, que el neutrón mucho más adelante, en 1932, por Chadwick, fue descubierto, ¿sí? Porque buscaba una forma, bueno, pero si yo tengo un punto en el centro, ¿sí?, una región con muchas cargas positivas, más que atracción, va a haber repulsión. Ahora, ¿cómo puede ser de que eso que está en el centro con cargas iguales no genere una inestabilidad muy grande, ¿sí?, en la estructura atómica? Entonces aparece Chadwick, ¿no?, con mucho fundamento físico-matemático para expresar, ¿sí?, esta cuestión de que están justamente los neutrones evitando esta inestabilidad en la estructura atómica, ¿no? Pasamos para la otra. Todo muy lindo, todo muy bien, y veníamos tranqui 120, pero el tema se vino abajo. ¿Por qué? Porque, bárbaro, sí, los electrones giran alrededor, ¿sí? Acá preguntan algo, giran alrededor de lo que es el núcleo, pero en algún momento suponían de que ese giro del electrón alrededor del núcleo en algún momento se iba a acabar, porque hasta ahora no se ha hablado de energía, ¿sí? La energía con respecto a ese movimiento que tiene el electrón, ¿sí? Entonces suponían que una de las limitaciones era que le preguntaron, bueno, pero ¿y qué pasa con la energía del electrón? ¿Se mantiene constante siempre? Entonces, frente a estas limitaciones, Rutherford no pudo contestar, su modelo no pudo contestar, ¿sí? Entonces, surge una de las limitaciones del modelo, que es justamente, bueno, ¿qué pasa con la energía del electrón? ¿Sí? Y qué pasa más que nada con los espectros atómicos, ¿sí? Ahora, si la energía de ese electrón disminuye con el tiempo, significa que en algún momento ese mismo electrón va a colisionar con el núcleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque carga negativa con carga positiva va a haber una atracción, ¿sí? Entonces, si hay un choque entre los positivos y negativos, genera una inestabilidad dentro de lo que es la estructura atómica. Y ahí aparece un problema, ¿sí? Porque a medida que la energía, ¿sí?, se va disipando, ¿sí?, en el electrón, esa energía también se va, digamos, transfiriendo al medio. Y aparecen así la idea de espectros, ¿sí? Esto no lo podía todavía resolver el mismo modelo, por lo tanto fue una de las limitaciones. Pero bueno, como ya sabemos, ¿sí?, Rutherford en su momento recibió su premio Nobel gracias a sus avances, ¿no? Y hasta el día de hoy se mantiene como un modelo que comúnmente se lo ve hasta en las escuelas secundarias. Ustedes habrán visto que muchas veces este modelo es el fundamental para poder explicar un poco acerca de lo que es la estructura atómica. Seguimos para lo que viene. Ahora, estas limitaciones... Te pongo suspenso. ¿Por qué no? Sí. No hay problema. Estas limitaciones trajeron muchas cosas para pensar, ¿sí? Y aparece así... El scroll, otro. Lore. Viste que se traga. No sé qué le pasa. No ¿Viste lo que me pasó a mí en la clase pasada? No sé, porque empieza con las flechas y después en un momento ya no quiere saber nada con flechas. Y hay que darle con el scroll para arriba y el scroll para abajo. Buen día, chicos. Ya que interrumpí, aprovecho para saludarlos a todos y a todas. Bueno, entonces aparece Bohr, ¿sí?
Bohr aparece, digamos, sumado a Bohr, digamos, no es que, como comentaba Lore, digamos, cuando hay un tipo de avance sobre algún modelo, no es que sucede sobre la nada, sino que hay construcciones previas, ¿sí? Digamos, hay intentos que son exitosos, intentos que son fallidos, pero de todo eso se van tomando herramientas para ir construyendo los avances. Ahora, ustedes bien dijo Lorena que para cada uno de esos modelos que ya comentó, ¿sí? Siempre tuvieron que tomar alguna herramienta previa, ¿no? Por ejemplo, cuando Thomson estuvo con el tema de el descubrimiento del electrón, tuvo que trabajar con algunos tubos de Crookes, ¿sí? O sea que el tipo de la manipulación del vidrio ya venía avanzado, es necesario, ¿sí? También la idea de vacío. Entonces, siempre hay cuestiones que por fuera de lo que se va a estar experimentando necesitamos. En este caso, el modelo atómico de Bohr necesitó también justamente de lo que es el modelo atómico de Rutherford, ¿sí? La teoría cuántica de la radiación de Planck y luego el efecto fotoeléctrico de Einstein. ¿Sí? Estas tres son teorías que, sobre todo las dos últimas, que fueron fuertes para poder trabajar en el modelo atómico de Bohr. Entonces, ¿qué pasaba con el modelo atómico de Rutherford? No podía responder qué pasaba con el espectro, qué pasaba con esa energía que se disipaba. ¿Sí? Entonces, bajo esto, Bohr trabajó en paralelo con lo que ya se venía trabajando con Planck y con Einstein, acerca, bueno, de la teoría cuántica, ¿no? ¿Qué pasa con los cuantos? ¿Qué pasa con esa energía, con esa pequeña cantidad de energía que se libera? Entonces, empezaron a hacer estudios acerca del manejo de la energía, ¿no? Y a ese estudio de esa cantidad de energía que se liberaba, lo llaman como cuantos, ¿no? Uno podía cuantificar. Esto se incorpora al modelo de Bohr. Bohr lo toma porque él decía de que consideraba muy importante para poder dar sustento y respuesta a su propio modelo. Entonces Bohr, dice acá, afirmó que el electrón solo puede girar en determinadas órbitas, ¿sí? Ustedes acá abajo está, por ejemplo, una representación. Es muy parecido a lo que trabaja el modelo de Rutherford. Acá, en este caso, parece que se colgó el... Entonces él habla acerca de órbitas, ¿sí? Las órbitas, y que dice que solo los electrones giran en órbitas, ¿sí? Y que no absorben ni desprenden energía mientras no cambie de órbita. Es decir, un electrón puede estar en una órbita girando, ¿sí? Girando, pero esa órbita, mientras el electrón esté girando, el electrón no va a emitir, ¿sí? Ni va a absorber energía. Tiene la energía suficiente como para poder transitar en esa órbita. Entonces dice que supuso que la radiación se emite o se absorbe cuando al electrón se cambia de una órbita a otra. ¿Qué significa esto? Acá no se ve muy bien, pero debajo de ese modelo tengo el núcleo en rojo, este punto rojo es el núcleo, mientras que yo tengo ahí dos instancias. Fíjese que el núcleo tiene como dos órbitas que lo rodean, ¿sí? Hay un electrón, ¿sí? Que es el punto azul, que el electrón va a estar girando en esa órbita en tanto y en cuanto tenga la energía que necesite para esa órbita. ¿Estamos? Es como cuando te decían a vos, bueno, mira, no hay que salir porque hay aislamiento. No podés salir, tenés que estar en cuarentena. Listo. Podés salir hasta las 18 horas. Luego de las 18 no puedes transitar. Salvo que vos tengas los permisos para hacerlo, que seas, no sé, médico o algún tipo de función sanitaria. Entonces, vos tenés permiso para transitar de fuera de ese horario en tanto y en cuanto vos seas personal esencial. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Humanizamos un poco esta relación, ¿no? De los electrones. Digamos, el electrón va a poder circular por ciertas órbitas en tanto y en cuanto el electrón tenga la misma energía que necesita para transitar esa misma órbita. Ahora, ¿puede recibir energía ese electrón? Sí, la puede recibir. ¿Sí? Un electrón puede recibir una cantidad de energía, ese electrón toma esa energía, ¿sí? Y esa energía, digamos, como que ahora va a tener más energía que la órbita en la que se encuentra. Y eso le va a estar dando la posibilidad, ¿sí? De absorber energía y saltar a otra órbita de mayor energía, ¿sí? Ahora,
¿Va a estar ahí por siempre en esa órbita de mayor energía? No, porque hasta que en el momento de que se le empieza a disminuir la energía, ¿sí?, que absorbió, después lo va a ceder, ¿sí?, va a emitir energía. Cuando termina de emitir, vuelve a su estado inicial, que va a ser a la órbita en la que estaba circulando inicialmente, ¿sí?, previo a la absorción. Entonces de esta manera se manejaba. Él proponía de que esta era la interacción de la energía y respondía muy bien a lo que es Rutherford. Y hasta ahora veníamos muy bien. Bohr venía con su teoría sumado a su modelo, pero se encontró con otras consecuencias, con otras complicaciones que no podía responder, ¿sí? Hasta ahora él había hecho un modelo, ¿sí?, en función de un elemento en particular. Y buscaban un poco más de generalización. Cuando quisieron generalizar, empezaron a encontrar que no se podía generalizar con todos. Entonces, este modelo atómico de Bohr de absorber y emitir energía, como dice Lili una vez, siempre en las clases, ¿no? Bueno, si ustedes tienen duda, bueno, cuando están cocinando, ¿no? Lili, te dejo esta parte a vos, ¿viste? Cuando cocina, que ella dice, bueno, si vos no tenés alguna idea de qué es lo que pasa con este espectro, un poquito de sal cuando están salando la comida y justo cae en el fuego, van a ver de que hay un color particular de la sal, ¿no? Ahí claramente se ve, digamos, un poco esta representación del modelo atómico de Bohr y el comportamiento de la estructura atómica. Así que... Gastón, sí, perdón. A lo que hace, voy a tratar de hablar más despacio, no recuerdo quién me pidió que no gritara, pero de verdad no grito. Mis compañeros saben que tengo voz de soprano. No lo dijeron por vos, Lili. Yo dije, cuando puede que se me... Yo por las dudas hablo más despacito, Lore. Bueno, ya saben que con nosotras dos no tienen que poner el volumen a 100. Eso es... No, exacto. Son voces amasadas a la luz de grandes grupos de estudiantes durante muchos años. Entonces, y de varios hijos también, ¿no? Bueno, además. No, lo que quería sumar a lo que decía Gastón, que siempre hacemos el mismo chiste, por eso dice Lili, siempre dice eso. Cada elemento químico produce un espectro que es particular. Y ese espectro se concreta, por decirlo de alguna manera, en un tipo de luz que emiten estos átomos cuando bajan nuevamente a su estado elemental. Como toda esa energía que habían absorbido les permitió saltar de nivel, cuando bajan, ustedes ya saben, habrán escuchado infinidad de veces en clases de ciencia, se me revelaron los canes, además, la energía no se pierde, sino que se transforma. Entonces, en este caso se transforma en otro tipo de energía, que es energía lumínica. Hay un ensayo muy interesante, que creo que no sé si quedó el videíto en el módulo, pero después se los vamos a subir para que entiendan mejor cómo es este tema de los espectros, que se llama ensayo a la llama, y que nosotros nunca lo hacemos en el laboratorio de la facultad porque realmente salen muy caros los reactivos, pero hoy la posibilidad de acceder a videos que a lo mejor se hacen en laboratorios que están más nutridos de materiales o que se dedican específicamente a un tema dentro del ámbito de la química, nos permite ver esos colores diferentes. También lo van a ver, y eso sí estoy segura que está en el módulo, en los fuegos artificiales. O sea, cuando ustedes ven los fuegos artificiales con ese despliegue de colores, eso se debe a las reacciones químicas que se producen con distintos tipos de sustancias, y ahí es el elemento químico el que provoca que en la reacción química se produzca luz de un color determinado, ¿sí? Por ejemplo, el cloro produce color verde, el sodio color amarillo, y así sucesivamente. Bueno, nada más que eso. Ahí estamos. Bueno,
Pasamos a la otra diapositiva. Si es que la diapositiva quiere, obviamente, ¿no? Bueno. Bueno, acá un poco acerca de lo que se habló, ¿no? De estas órbitas estacionarias, ¿sí? Que son aquellas órbitas en las que justamente el electrón está, digamos, está girando, ¿sí? Con la energía que tiene, permitida para poder realizar, ¿sí? Estar en esa órbita, ¿no? Dice en ella, el electrón emite energía, la energía cinética del electrón equilibra exactamente la atracción electrostática entre las cargas opuestas del núcleo y el electrón. Dice, entonces, acá habla un poco acerca de lo que veníamos diciendo, ¿no? De que órbitas permitidas para electrones en función de la energía que contenga, ¿sí? Y también hay energía que puede absorber el electrón como también lo puede emitir. En ese intercambio de absorción o emisión puede, ¿sí? Variar de órbita. Entonces puede saltar a una órbita superior o una órbita inferior. Así que estas cuestiones, justamente como comentaba Lili, ¿no? Se ve y se aplica en los fuegos artificiales muy claramente, esos colores que generan, ¿sí? Justamente para identificar. Eso, química cualitativa, trabajamos mucho para identificar los elementos. Cuando uno tiene un elemento desconocido, lo aplica a la llama y genera, ¿sí? Un color particular. Bueno, acá un poco lo que decíamos, ¿no? Yo tengo un electrón, ¿sí? El más externo, fíjense, que vuelve a una situación inferior, ¿sí? Y para eso emite una radiación, ¿sí? Libera energía, ¿sí? Eso se expresa en energía lumínica y está en una órbita inferior, ¿sí? De menor energía. Así que bastante atractivo. Lo bueno es que uno dice, bueno, pero ¿qué pasa con estos modelos, ¿no? Los modelos no caducan, algunos sirven para comprender, siempre fíjense que ayudan a poder comprender cómo está formada la estructura atómica, y los que comúnmente hoy utilizamos son por ejemplo, para explicar más fácilmente, es el modelo atómico de Rutherford, ¿no? Ese sistema como una cuestión de sistema planetario, ¿no? Ese modelo planetario que genera. Pero también este modelo atómico de Bohr se utiliza mucho en electrónica, ¿sí? Donde poder analizar el tipo de material, si es un material conductor, semiconductor, aislante, el modelo atómico de Bohr responde muy bien, ayuda a comprender mejor, ¿sí? Esas propiedades. Entonces, las limitaciones es que venía muy bien Bohr, involucró la energía, ¿sí? Cuantificó, podía decir qué cantidad de energías tiene que tener un electrón para poder estar en un nivel superior, inferior, todo muy lindo, pero el problema estaba de que Bohr únicamente trabajó con el elemento más sencillo de todo, con el hidrógeno, ¿sí? Y como el hidrógeno tiene un solo electrón, cuando se fueron a otros elementos que tienen más electrones, ¿sí? Por ejemplo el plomo, se le complicó, ¿sí? Entonces en esos átomos polielectrónicos no podía responder muy bien, ¿sí? Este modelo de Bohr. Por lo tanto, fue una de las grandes limitaciones. Pero bueno, como comenta acá, los postulados de Bohr, además suponía una mezcla confusa, porque ¿qué pasa? Porque Bohr era la transición entre lo que era la física clásica en su momento y la física moderna, ¿sí? Estuvo en la transición. Entonces es como que estaban en dos paradigmas, ¿no? Uno podría decir, bueno, dos cosas que hablan de lo mismo, pero distintos, ¿sí? Entonces tenía que unificar ahí. Entonces, bueno, fue una de las limitaciones para él, es que se basó únicamente en el hidrógeno. Ahora, para elementos que tengan más de un electrón, en algunos respondía, en otros no. Entonces lo que buscaba era que la generalización sea para todos, y no fue así. Por eso, más adelante, vamos a ver en la próxima clase, que aparece otro modelo atómico
que ayuda, ¿sí?, a poder entender mejor esto que planteo. Obviamente, este nuevo modelo atómico que se va a ver en la próxima clase va a depender también de las aportaciones que realizó Bohr, que realizó justamente Rutherford, ¿sí?, acerca de todo eso. Y es lo que vamos a ver en las próximas clases. Bueno, ahí estamos. Bueno, que muy bien, compañera y compañero, con el horario, ¿eh? Sí. Perfecto. Timing Se inglés. ajustaron, pero sí, maravillosamente. Bueno, ya que cumplimos con el horario casi a la perfección, vamos a aprovechar unos 2 o 3 minutitos nada más para algunos avisos parroquiales y para que ustedes tengan bien a la mano lo que tenemos por delante. Como ustedes saben, la unidad 2 que publicamos el viernes pasado tiene 3 partes y como les dijimos, esas 3 partes se van habilitando una por semana. En la actividad obligatoria 1, ¿se acuerdan de la unidad 1 que tenemos pendiente? Vence el 30 de septiembre y ustedes tienen acceso a la consigna, pero no al espacio para entregarlos. Ustedes abren la actividad y van a ver la consigna, pero no hay un botoncito que diga agregar tarea. Eso está configurado, si no me equivoco, Lore, para el 30, ¿no? Esto, ¿por qué lo hicimos de este Ahora modo? reviso. ¿Cómo, Negri? Y ahora reviso, digo, cómo está. Listo. ¿Por qué lo hacemos de este modo? Nosotros les recomendamos que no se apuren a resolver las actividades. Las actividades tienen una fecha de entrega que no es casual, es porque nosotros queríamos que ustedes llegaran a ver todos los materiales correspondientes a la unidad 1 y que recién ahí ustedes pudieran cerrar esa actividad para la entrega, ¿sí? Recuerden que todas las actividades tienen fecha de entrega. Ustedes pueden entregarlas fuera de fecha, pero recuerden también, no sé si Lore vos les anticipaste o les recordaste, que pusiste en la pestaña de bienvenida el calendario de clases y evaluaciones. O sea, eso ustedes ténganlo a mano. Ante cualquier duda, miren ahí, porque ahí están los plazos. Y recuerden que hay una fila en amarillo resaltado que marca los límites o los topes de entrega, ¿no? Hay grupos de actividades que, si bien tenían una fecha de entrega, tienen un plazo extendido, pero solo hasta esa fecha. Después de esa fecha se cierra la posibilidad de entrega y no las recibimos ni en plataforma ni fuera de plataforma. Si ustedes están en revisión, o sea, cumplieron con el plazo, pero están en revisión, ya ahí es un arreglo, por decirlo de alguna manera, que tienen con su tutor o tutora. De paso, esto me da pie, yo sigo contestando mensajes en la plataforma. Recuerden que nosotros desalentamos el uso de la mensajería interna. La mensajería interna es muy básica, no nos permite poner links activos, no nos permite adjuntar archivos. Entonces, por eso tienen en cada unidad un foro de consultas específico para cada unidad y además tienen la posibilidad de mandarnos mensaje a nuestra cuenta de cátedra, que es UNDAV Química, desde la que reciben los mensajes de sus tutoras o tutor. Así que, por favor, recurran solo a la mensajería interna como una excepción, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. La actividad obligatoria de la unidad 1 se va a habilitar la entrega el 30 de septiembre.
Ya está, ahí me fijé, ya está visible, pero cuando ustedes ingresan le van a No, decir visible está desde el principio, claro, Lore, que no siempre está pueden, visible. que no pueden entregar las tareas o que las tareas se aceptarán a partir del jueves 30 a las 0 horas. Exactamente, o sea, a partir de este jueves, lo cual ustedes pueden ir resolviendo las actividades en borrador y las pueden ir, no las dejen hasta último momento, solo la entrega es la que está pactada para una fecha en particular. Vuelvo ahora con el tema que empezaron a desarrollar hoy. Hoy formamos un grupo al azar. Ustedes les recomendamos que cuando forman esos grupos se comuniquen entre ustedes, tengan alguna manera, grupo de WhatsApp, lo que sea, en los que nosotros no vamos a participar, para una comunicación interna. Nosotros, como dijimos en la clase 1, propiciamos el trabajo colaborativo y por eso van a encontrar varias actividades colaborativas. Ustedes la empezaron a realizar hoy y van a tener una fecha de entrega que si vos, Lorena, me recordás, te lo agradezco. Esa entrega... No, esa fecha que hoy todos tenían miedo, preguntaban porque tenían miedo que se entregara hoy, les dije que no, que la idea era que debatieran, que pusieran en común los distintos artículos que investigaron, que van a tener un tiempo para elaborarlo. Esa fecha no la pusimos nosotros, claro, cuál es la Después ustedes lo que tienen que tener en claro, chicos, que lo que no van a tener nunca con esta asignatura es presión para entregar algo con poco tiempo, nunca. Al contrario, nos caracterizamos por ser el pajarito de tuitos, o sea, la misma cosa, decírselas 500.000 veces, que ya le dijimos en la clase 1, te van a decir, qué pesada la profe, nos ataca por todos lados diciendo lo mismo. No importa, corremos el riesgo de que digan qué pesada o qué pesados los profes. Y nunca les vamos a pedir una cosa con poco tiempo. Al contrario, siempre les damos tiempo, porque a nosotros lo que nos interesa es que ustedes hagan algo que les sirva, que realmente los forme. Acá la premisa es, no trabajes ni estudies para aprobar, trabaja y estudia para aprender, porque aprobar es una consecuencia casi lógica de que uno trabaje seriamente. Por eso hinchamos tanto con no al copio y pego, no nos interesa en lo más mínimo. Tiempo invertido en formación, no tiempo perdido. Así que bueno, esa es nuestra premisa. Esperamos que la vayan comprendiendo a medida que avance el desarrollo de la asignatura. Último aviso del día. Si no es que ustedes tengan preguntas, por supuesto. Yo tengo uno más después. ¿Cómo, Negri? Después yo digo una cosita más. Ah, bueno, listo. Yo, por mí es el último. Y abrimos preguntas para los chicos. Lo que quería comentarles es que la clase que viene, nosotros no vamos a tener sincrónico. Nosotros vamos a la universidad, todo el grupo, los 5 profes, vamos a la universidad, después de, ¿cuántos meses? No los conté, pero son un montón, así que estamos bastante contentos y ansiosos porque volvemos a nuestro ámbito de trabajo, entre otras cosas. 18 meses vamos a abrir, un año y medio, fácil. Vamos a abrir el locker claro, nuestro, que no sabemos si vive gente ahí adentro, porque hace, qué sé yo, 1 año y Creo 8 que meses. podemos estudiar las distintas reacciones químicas que se sucedieron durante todo este tiempo. Sí. En nuestra ausencia deben haber sucedido reacciones químicas, procesos biológicos, reproducción de bacterias y otros seres vivos. Así que vamos un poco a eso, y lo otro que vamos a hacer es, vamos a grabar una serie de videos de experimentos que vamos a utilizar para las clases. Contestándole a Brian, nosotros no somos los que evaluamos la presencialidad en la universidad. Eso, por supuesto, lo deciden el Consejo de Rectores en primer lugar,
y además la particularidad de cada institución. La verdad que yo veo como una tendencia a que lo más probable es que hasta haya algunas mesas de examen presenciales en diciembre, sobre todo para las materias más, más cerca del final de la carrera, lo mismo que trabajos presenciales en los laboratorios específicos, pero no para nosotros. Imagínense que nosotros a la mañana somos 90 y pico en una sola comisión. Según los protocolos que están vigentes, necesitaríamos 5 aulas. Imagínense que es casi una utopía que suceda eso porque no somos los únicos en la universidad. Así que solamente vamos nosotros, ya les decimos un poco para ver qué onda, qué pasó adentro de nuestro laboratorio en este tiempo que no estuvimos, y como les digo, vamos a grabar unos videos que vamos a utilizar para nuestras clases. Es decir, que por eso no damos sincrónico el martes que viene, pero la ventaja de tener clases grabadas nos permite subirles a ustedes la clase que dimos de la segunda parte de la unidad 2 el cuatrimestre pasado. Así que es de visualización obligatoria, no porque vayamos a controlar quién fue a visualizar el video a YouTube, sino para ustedes. Y otra cosa que es de uso obligatorio... ¿Cómo que no? A las 10 vamos a revisar todas las a ver quién está entrando, a claro, las 8. claro. No, vamos a subir esa clase, vamos a chequear que no tenga ningún error de grabación. Tenemos las dos, la de la mañana y la de la noche, así que podemos subir cualquiera de las dos. Vamos a subir obviamente una sola. Como les decía, es de visualización obligatoria, no porque vayamos a controlar, sino porque ustedes sí o sí tienen que visualizarla, y ante cualquier duda tienen que acceder al foro de consultas específico. Por favor, empiecen a usar esa herramienta tal como se los dijimos en la clase 1. Así que la clase 3 la damos por dada. O sea, como si hubiéramos estado en un sincrónico. El acceso es a partir de la grabación. Bueno, insisto, voy a tomar la palabra de Lorena. Chicas y chicos, no hay grupo de WhatsApp de cátedra. El espacio es formal, es el aula virtual, es los modos de comunicación formales del aula, más la cuenta UNDAP Química, que nosotros la tenemos como cuenta declarada. De hecho, mandamos todas nuestras comunicaciones al director de cátedra, al director de la carrera, perdón. Todas las comunicaciones de nuestra asignatura las mandamos desde esa cuenta. Así que es para nosotros también un espacio formal. No, grupos de WhatsApp ustedes hagan todos los que quieran. Por supuesto, no somos quienes para prohibírselos, pero nosotros no participamos de ninguna. Y esto me da pie, parece que todo está encadenado. Ustedes saben que en esta unidad van a trabajar en un grupo colaborativo en Google Drive. Por lo tanto, todo tiene que pasar en ese documento. Si ustedes tienen un grupo de WhatsApp paralelo para comunicarse, me parece fantástico, pero para nosotros eso no corre, es como si no existiera. Nosotros lo único que acompañamos e intervenimos durante el proceso es en el grupo o en el documento compartido grupal. Ya se lo queremos aclarar porque en otras ocasiones, incluso aclarándolo, nos pasó de estar diciéndole a los chicos, bueno,
fulano de tal no entró nunca al documento, para nosotros es como si no hubiera trabajado. Entonces va a tener desaprobada una actividad y ustedes saben que para promocionar la materia tienen que tener todas las actividades aprobadas, ¿sí? Así que ya lo vamos a Aprovecho, aclarar. Lili, para agregar a lo que vos decís, que yo en varias salas se los dije, porque algunos me dijeron, podemos hacer un documento compartido para trabajar esta actividad grupal. Dije, me parece buenísimo, porque además a ustedes los va poniendo más duchos en el uso del documento compartido. La única diferencia es que, como vos bien les decías, en el documento compartido, en la actividad grupal obligatoria, nosotros evaluamos el proceso. Y yo les contaba que tenían una tablita de desempeño en la que nosotros vamos evaluando, ingresando, aportando y viendo que todos participen en todo el desarrollo, desde el aporte de los links, de la información, hasta la redacción y la edición final. En este caso en particular de la actividad de esta sincrónica grupal, nosotros vamos a corregir el producto final. Pero lo que no quita que ustedes no puedan trabajar en un documento compartido porque precisamente es la mejor manera cuando uno no trabaja presencialmente de que todos puedan aportar y ir viendo cómo se construye ese documento. Incluso final. Aunque haya presencialidad plena, los documentos compartidos son una herramienta profesional. Y ustedes se acuerdan lo que les dijimos en la primera clase. Nosotros, dentro de los propósitos de nuestra asignatura, más allá de la de los contenidos de la química, tenemos el de la alfabetización académica. O sea, nosotros también, desde nuestra asignatura, propiciamos una serie de habilidades, competencias profesionales que no se desarrollan solas, que hay que incentivarlas, hay que sistematizarlas y por sobre todas las cosas, ponerlas en acto. Entonces, por eso, muchos de los tipos de actividades que nosotros les proponemos tienen que ver con la construcción del conocimiento de la química en contexto, con la tecnología y la informática, pero también en el desarrollo y profundización de competencias que tengan que ver con el desempeño en grupo, la escritura, la oralidad. Bueno, está declarado como propósitos de nuestra asignatura. Bueno, Gastón, lo que querías para cerrar. Sí. Lo que les pido es que cuando tengan que, por ejemplo, si alguno del turno mañana no puede cursar y va a cursar el turno noche, ya lo repetimos, pero lo vuelvo a repetir, que por favor avisen a sus tutores, ¿sí? Porque si no es una complicación. Siempre traten de organizar con el tutor, así ya estamos en tema, ¿sí? Y otra cosa más, que pongan el nombre y apellido, ¿sí? Al nombre que ustedes tienen cuando figuran acá en su presentación en el Zoom, ¿sí? Porque justamente después se dificulta un montón si tienen algún tipo de seudónimo o el nombre solo para poder ubicarlos. Eso solo. Eso es parte del desempeño de un estudiante universitario. No mejor en secundario, no importa. O también los correos electrónicos, ¿no? Y lo que hay decía algunos Gastón, correos electrónicos, el correo electrónico en el ámbito académico y de trabajo tiene que ser lo más parecido a su nombre y apellido, ¿sí? O sea, Bostero, no sé, mimoso@gmail.com es para la vida. Para el ámbito académico buscamos algo que se parezca a su nombre y apellido. De paso, ya que dije Gmail, hoy estoy a full con los enganches, ¿viste? De una cosa con la otra. Recuerden que a partir de ahora van a recibir todas las comunicaciones a las cuentas Gmail. Digo, si alguien tiene otra cuenta como principal, vinculen, que es facilísimo, es una pavada, vincular cuentas de manera que todo lo que les llega a la cuenta Gmail le llega a su cuenta principal y viceversa, ¿no? Pero háganlo porque a partir ya de la semana que viene vamos a empezar a mandar solo a cuentas Gmail. Bueno, ¿alguna pregunta, chiquis? Yo quería decir, profe, que los que estaban en el grupo conmigo, en el documento compartido, dejé el link para el grupo.
de WhatsApp, que me había Bárbaro, olvidado pasar. bárbaro, muy bien. Sí, todos nos tenemos que retirar, Luquitas, así Bueno, que por eso ya vamos cerrando, pero abrimos si alguien tiene voy a hacer una alguna cosa, preguntita. profe. Ahí en el calendario vi que la fecha de entrega de esto sería entre el 4 y el 9 de octubre, ¿puede ser? No están puestas las fechas, no están puestas las fechas de las actividades que se resuelven en las clases sincrónicas. Están puestas las Ajá. fechas de las actividades obligatorias de las unidades. Claro. Claro. Bueno. ¿Sabés qué, Iván? Sí. Nosotros insistimos con lo mismo. Ustedes, cuando entran al aula, tengan como ejercicio entrar por bienvenida e ir al foro avisos. Ahí tienen todo lo que hemos avisado de la materia. Entonces, si tienen alguna duda, recorran todos los avisos. Recuerden que lo van a poder hacer en forma cronológica. Y entonces cualquier duda que tengan se va a evacuar de ese lugar. De todos modos, Lorena, que es nuestra especialista en calendario, tiene el calendario de aula. Entonces, ella ahí sí pone la entrega de las actividades de cada unidad. Así que si tienen dudas con entregas de actividad y no quieren revisar avisos, vayan al calendario del aula, que ahí sí tienen todas las entregas, marcadas fechas. Cliquen sobre la fecha y les dice qué es lo que pasa para esa fecha. Recuerden, Iván, que hay 3 tipos de actividades si quieren que plantea la materia. Una es que en los módulos de cada unidad, ustedes tienen los distintos saltos, ¿sí? Y ahí a veces les proponemos actividades y demás, que esas no se entregan, son como de resolución obligatoria, pero no tienen un espacio de entrega formal, ¿sí? Eso hace a que ustedes vayan construyendo el conocimiento y está planteado precisamente por esta modalidad a distancia. Ese es un tipo de actividad. Después, al final, creo que generalmente al final tienen planteadas las actividades obligatorias, ¿sí? Que como les dijimos, la unidad 1 tiene la actividad obligatoria 1, que es la que Lili les decía que pueden empezar a entregar a partir del 30 de septiembre, sí, que era precisamente las interrelaciones entre la química y la tecnología, y queríamos terminar de que tuvieran esta clase hoy para hablar de la nanotecnología y que ustedes debatieran todo lo que estaba planteado para la actividad sincrónica, ¿sí? Entonces están las actividades obligatorias de cada unidad, que la unidad 1 tiene una, la unidad 2 tiene 2, una que es individual y una que es grupal, que es esta que les fuimos anticipando, que era la colaborativa que vamos a evaluar a partir del documento compartido. Y el tercer tipo de actividad es esta modalidad que dentro de todo es nueva, que les dijimos que habíamos empezado a implementar en la última parte del segundo cuatrimestre, del último cuatrimestre, sí, del primer cuatrimestre del año anterior, que son en las clases sincrónicas, hacemos estas divisiones en estos subgrupitos y ustedes trabajan en grupo ustedes, con una consigna previa que nosotros les mandamos. Que en este caso, esa consigna tenía un trabajo individual y un trabajo grupal, ¿sí? La sincrónica, la que hicieron hoy, que les dijimos que no se entrega hoy ni este jueves, aún entre los profesores no definimos cuál va a ser la fecha de entrega. Esa no tiene todavía fecha de entrega, ya les vamos a informar nosotros cuál es la fecha de entrega. Los que sí tienen las fechas de entrega pautadas en ese calendario en PDF, que está en la solapa de bienvenida, son las actividades obligatorias de cada una de las unidades. ¿Sí? Nosotros parecemos los chalchaleros, viste que seguimos despidiéndonos. Última cosa que digo, juro que es lo último. Lorena acaba de hablar de las actividades que se hacen en el sincrónico. Ustedes saben que nosotros tenemos pautado que la obligatoriedad de asistencia a los sincrónicos es del 50%. Entonces puede suceder que alguien por un motivo de fuerza mayor no pueda asistir al sincrónico. Entonces, ese compañero o esa compañera, esa actividad que planteamos en el sincrónico no la va a hacer. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Las actividades de los sincrónicos no son obligatorias como las de los módulos, pero suman y multiplican, ¿eh? Así que si nosotros y el tutor tenemos que definir si un estudiante que tiene el 80% de las actividades aprobadas promociona o no promociona, no llegó al 100, pero está en 80, que es más del 75.
o uno que tiene el 60 y no llegó al 75, les puedo garantizar que la diferencia la va a hacer la asistencia a los sincrónicos y la elaboración de estas actividades, que además suelen ser potentes, o sea, los temas que van ustedes a trabajar en esos sincrónicos son realmente innovadores, son realmente de mayor interés en la vinculación con la tecnología. Así que nosotros, como les dijimos, no falten a los sincrónicos, excepto que realmente tengan un problema de fuerza mayor. Dadas las circunstancias, nosotros por eso pusimos 50% de asistencia. Si hubiera cursado presencial, hubiera sido mayor la asistencia requerida. A esto le sumamos estas actividades. Háganlas, chicos, yo sé lo que les digo. Es la diferencia entre acreditar la materia cuando no llegué al 75 de actividades o incluso de promocionar. Y ustedes saben lo que significa promocionar y no acreditar para después examen final. Es una recomendación. Yo tengo 4 carreras universitarias y les puedo contar como estudiante cómo es esto, ¿no? Así que todos nosotros hemos transitado por la universidad y tenemos que decir al respecto. Nosotros tenemos condiciones de acreditación y de aprobación por promoción que son mucho mejores que si hubiéramos estado cursando presencialmente. Pero lejos, mucho, mucho mejores. Así que no se las pierdan. Es nuestra recomendación. Bueno, ahora sí. Nos despedimos. Hasta el martes que viene, no. El otro, acuérdense. Hasta el 12 de 11 octubre. 12 de de octubre. ¿Será feriado? No, es viernes y Ah. lunes feriado. Ah, listo. Ya está todo chequeado. Entonces hasta el 12 la de octubre. señora Calendario ya chequeó. La señora Calendario, que ya chequeó. Bueno, chiquis, abrazos y besos para todos. Chau, Hasta chau. el próximo martes. Chau. Chao, que tengan buena semana. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe.